Bueno, ahí va. Si no se escucha o no se entiende, cualquier cosa me avisan. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos nuevamente. Hoy vamos a hablar un poquito de valvulopatías, ¿sí? Es un tema del cual hay libros y es muy, muy extenso. Nosotros vamos a tratar de, en una hora, tratar de llevarnos las ideas más aplicables a nuestra práctica diaria y más que nada, digamos, ver qué esperar y cómo anticiparnos a cualquier particularidad que puede pasar y, digamos, sus posibles complicaciones, ¿sí? Si bien vamos a ver un poquito todos ahora al principio, la clase, el 95% de la clase está basada en lo que es la estenosis aórtica, que es, como vamos a ver ahora, una de las más frecuentes y una de las más frecuentes que encontramos en el contexto hospitalario, ¿sí? Así que comenzamos. Primero, ¿cómo podemos definir a las valvulopatías? Podemos decir que las valvulopatías son todas aquellas enfermedades que afectan las válvulas cardíacas, ¿sí? Las válvulas cardíacas son 4, ¿bien? Tenemos 2 en lo que es el corazón izquierdo y 2 en el corazón derecho. Si venimos acá en la imagen de la derecha, en el corazón derecho tenemos la válvula tricuspidia y la válvula pulmonar, ¿sí? La válvula tricuspidia divide lo que es la aurícula derecha con el ventrículo derecho y la válvula pulmonar, el ventrículo derecho con el tronco pulmonar, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos 2 también, la válvula aórtica y la válvula mitral, aórtica que divide ventrículo izquierdo y callado aórtico, y mitral que divide ventrículo izquierdo con aurícula izquierda, ¿sí? Nada que no sepamos hasta ahora. Básicamente la función de las válvulas es mantener la dirección correcta del flujo sanguíneo, ¿sí? Y en cuanto a los problemas que podemos tener, bueno, son las 4 válvulas, en cuanto a los problemas que podemos tener, básicamente son 2, o una dificultad en la apertura, o una dificultad o una falla en su cierre, ¿sí? A grandes rasgos. Una la vamos a llamar estenosis y la otra la vamos a llamar regurgitación o insuficiencia. ¿Bien? Entonces, acá tenemos lo que sería correctamente el funcionamiento normal, que el flujo vaya en la dirección correcta. Cuando está engrosada o está deformada la válvula y no permite la correcta salida, hablamos de estenosis, y cuando la válvula no cierra de manera correcta, hablamos de insuficiencia, ¿bien? O regurgitación. Entonces, tenemos 4 válvulas, 2 problemas y 8 situaciones patológicas posibles, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos estenosis aórtica. ¿Para qué voy a silenciar? Acá, silenciar. Perfecto. Ahí va. Entonces tenemos 8 situaciones. Tenemos estenosis aórtica, mitral, pulmonar y tricuspidia, ¿sí? La dificultad de la apertura de cualquiera de las válvulas del corazón. Y del otro lado tenemos las insuficiencias en las mismas 4 válvulas, ¿sí? La dificultad en su cierre. Estas se pueden dar de manera aislada o de manera combinada. ¿Bien? ¿Qué tan frecuentes son estas entidades? Bueno, en Argentina no tenemos nuestras propias estadísticas sobre las cuales hablar. En el año 2019 empezó un proyecto, un programa que se llama el Argenval, que es un programa básicamente para registrar las valvulopatías. Por ende, en un par de años vamos a empezar a tener nuestros propios datos y hablar de lo que pasa en nuestro país, ¿sí? Pero como siempre, cuando no tenemos datos propios, agarramos los datos de afuera, Estados Unidos y Europa como los principales referentes, y los aplicamos en nuestra población, ¿sí? Pero algo en lo que todos están de acuerdo, europeos, argentinos, estadounidenses, es que en cuanto a lo que son las causas más frecuentes, la causa más frecuente a nivel mundial de cualquier valvulopatía es la reumática, ¿sí? La causada por la infección, por ejemplo, por una faringitis estreptocóxica, ¿sí? Que principalmente se ve en los países en vías de desarrollo, ¿sí? Por donde por muchos años fue la principal protagonista, pero vamos a ver que hoy en día, en lo que son los países desarrollados, la causa más frecuente es la degenerativa y la reumática empezó a caer, ¿sí? Entonces, pasando a números, un poquito que dicen los norteamericanos dicen que el 2,5 de la población en general de Estados Unidos presenta alguna valvulopatía de moderada a severa, ¿sí? Es bastante. Y hay un aumento significativo con la edad. El aumento llega hasta casi un 13,3% en los que son mayores de 75 años para una población que tiene una expectativa de vida de aproximadamente 80 años, ¿sí? Entonces, es una entidad bastante, bastante frecuente. Se ponen de acuerdo que la insuficiencia mitral es la más frecuente en toda la población, ¿sí?
pero la estenosis aórtica es la que más pacientes hospitaliza y por ende más mortalidad presenta, ¿sí? Y es una de las con las cuales más cuidado vamos a tener que tener a la hora de encontrarlas en quirófano, y por ende, por esto es que la vamos a ver ahora más en profundidad, ¿sí? Y bueno, los europeos coinciden bastante con lo que vieron los norteamericanos en esta Euro Heart Survey, que básicamente lo que veía era pacientes ingresados a nivel hospitalario con valvulopatías, y vieron que también la principal a nivel hospitalario es estenosis aórtica, seguida por insuficiencia aórtica y estenosis mitral, etc. Bien, bueno, lo que sí podemos concluir de manera segura es que son frecuentes, es una entidad muy frecuente, y que va a ser cada vez más frecuente, ¿sí? Porque cada vez tenemos poblaciones que se envejecen más, que duran más y dan más tiempo a que empiecen a aparecer estas patologías, ¿ok? Entonces, tenerlas en cuenta porque nos las vamos a encontrar cada vez más en quirófano. Así que, bueno. Bueno, acá un poquito de lo mismo, pasado a números, ¿sí? Los estudios que venía diciendo, y más que nada este grafiquito de acá, de cómo fue variando la incidencia a nivel mundial de lo que es la enfermedad valvular reumática, que fue en descenso a partir de los años 30, más o menos, cuando empezaron a mejorar las condiciones de vida, empezaron a aparecer los tratamientos antibióticos, ¿sí? Empezó a caer, y empezó a subir de manera importante la valvulopatía degenerativa, ¿sí? Porque la población es cada vez más longeva, y por todos los hábitos que se comparten, por ejemplo, la fisiopatología de lo degenerativo se asocia mucho con la aterosclerosis, y son los mismos factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo y todos esos que ya conocemos. ¿Bien? Bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito de lo que es la estenosis aórtica. Voy a tratar de no ser muy extenso y no hacerlo muy aburrido, sino ir a lo importante. Si hay algo que no se entiende, me avisan, ¿sí? Entonces, bueno, dijimos que es una de las más frecuentes que vamos a encontrar en quirófano, y por eso es que le vamos a dar más importancia, y también por la gravedad que puede acarrear su mal manejo, ¿sí? Y también para derribar algún que otro mito anestésico. ¿Bien? Acá tenemos dos imágenes, ¿sí? Una válvula normal y una válvula con estenosis aórtica. Vemos la dificultad que presenta en la segunda para pasar el flujo sanguíneo, y cómo hay cierto rebote, por así decirlo, hacia la cavidad que la antecede, y del otro lado un ecocardio en donde se ve una válvula mitral. Ahora vamos a hacer un poquito más en detalle, pero uno de los métodos más fehacientes para hacer el diagnóstico y ver el grado de severidad. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podemos definir la estenosis aórtica? Es la obstrucción al flujo de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta, generada principalmente por el engrosamiento y la rigidez de la válvula, ¿sí? Cuando hablamos de etiologías, tenemos de tres tipos. Tenemos lo que es la estenosis aórtica congénita, la ocasionada por infecciosas, como por ejemplo la reumática, o la degenerativa, que dijimos que es una de las más importantes. ¿Bien? Ahora vamos a ver un poquito más adelante que hay varias formas de clasificar la estenosis aórtica. Bien, esta es una que es bastante gráfica, que lo que hace es toma el área de la válvula para dividir entre lo que sería una válvula normal. No sé si se ve el mouse. A ver. Ratón. El mouse se ve. Perfecto. Bien. Lo que sería una válvula normal, una válvula con una estenosis aórtica leve, moderada y severa, ¿sí? Y lo divide en cuanto al diámetro, al área, perdón, digamos, que tiene la válvula, ¿sí? Esto va a variar mucho dependiente de la persona, del tamaño de la persona. Obviamente no es lo mismo un hombre de 2,10 m que una chica de 1,50 m, ¿sí? Pero a grandes rasgos, cuando estamos en valores por encima de 3, hablamos de normalidad. Cuando nos acercamos al centímetro ya estamos hablando de un grado importante de severidad. ¿Bien? Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Pero otra cosa importante que aparece acá, si se fijan por debajo, es cómo se comportaría, en este caso sería el ventrículo izquierdo, frente a estas disminuciones progresivas del tamaño y por ende aumentos progresivos de la resistencia al flujo, y cómo van apareciendo distintos cambios adaptativos, ¿sí? Ahora lo vamos a ver un poquito en detalle. Vamos a ver viendo cómo se va achicando el orificio de salida, y por ende la manguera tiene que ir sufriendo cambios adaptativos para poder seguir cumpliendo con las demandas que le pide el cuerpo y mandar la misma cantidad de sangre, por así decirlo. ¿Bien? Ahora lo vamos a ver en detalle. Acá faltaría un último escenario,
que es cuando este ventrículo izquierdo pierde esta capacidad de adaptarse y, digamos, se vence y se empieza a dilatar y ya se afecta la capacidad contráctil y ya estamos frente a casi los estadios terminales de la enfermedad. ¿Bien? Para esto, bien. Bueno, para entender con más facilidad qué es lo que ocurre en el ventrículo izquierdo cuando se encuentra con este aumento gradual de las resistencias al flujo, es conveniente repasar este concepto básico importante, que es la ley de Laplace, ¿sí? No vamos a dar una clase acerca de esto claramente, pero sí recordar algunos conceptos importantes. Sabemos que Laplace o Laplace-Young lo que hacen es relacionan la presión y la tensión, ¿sí? Esta es la fórmula: tensión es igual a presión por el radio sobre 2 por el espesor de la pared, ¿bien? Y hace algunas diferencias, ¿bien? Te diferencia lo que es la presión de lo que es la tensión. Hablamos de presión, lo que es la fuerza sobre un área ejercida por un contenido, ¿sí? En este caso el contenido sería la sangre, que ejerce sobre una unidad de área, ¿no? La sangre ejerce sobre la pared una presión. A eso hablamos de presión. En cambio, cuando hablamos de tensión, hablamos de la fuerza con la que la pared se opone a la deformación inducida por la presión. Es función directa del radio y del espesor de la pared. Bien, entonces, cuando hablamos de tensión es la fuerza que soporta la pared, y cuando hablamos de presión es la presión que ejerce la sangre sobre la pared. ¿Bien? Nada, no quiero entrar mucho en detalle, pero ese es el concepto importante, principalmente diferenciar tensión de presión. Y sí, otro concepto importante, del cual vamos a hablar un poquito, que es el del estrés parietal sistólico, ¿sí? Que básicamente es la fuerza que se opone a la contracción ventricular, ¿sí? O básicamente lo que sería la poscarga, podríamos simplificarlo. Vamos a ver que este estrés es inversamente proporcional a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. O sea, mientras mayor sea el estrés parietal sistólico, menor va a ser la cantidad de sangre que mande este ventrículo, ¿sí? Y vamos a ver ahora un ratito que es uno de los principales determinantes del consumo de oxígeno. Mientras mayor sea el estrés parietal, mayor va a ser el consumo de oxígeno. ¿Bien? ¿Se entendió esto así como a grandes rasgos? ¿Alguno tiene una pregunta? Lo dije súper rápido. La idea no es profundizar mucho, pero nada, ver estas diferencias. Lo que vamos a ver ahora es... ¿Sí? ¿Qué? Que se súper entendió, perfecto. Joya. Bien. Bueno, vamos a ver ahora un poquito de lo que es la patogénesis, ¿sí?, de la estenosis aórtica. Esto está en inglés, es un grafiquito muy copado que encontré, yo lo voy traduciendo y lo vamos siguiendo. ¿Bien? Entonces, dijimos que... ¿Cómo saco esto? Bueno, espero que aparezca. No. Dijimos que la estenosis aórtica puede ser de causa degenerativa, congénita o infecciosa, ¿bien? Básicamente por distintos mecanismos lo que te va a producir, como dijimos antes, es una fibrosis y una calcificación de la válvula aórtica. Esto te va a producir que haya un impedimento en el flujo de salida a través de la válvula, ¿bien? Ahora, esto clínicamente, ¿qué complicaciones nos puede dar? Nos va a producir, por un lado, un flujo turbulento a través de la válvula, ¿sí? Luego de la contracción sistólica, que clínicamente uno lo puede escuchar como un soplo sistólico eyectivo, ¿bien? El de creciente descendiente, como forma romboidal. Entonces esta es una de las primeras cosas que vamos a encontrar, ¿bien? Antes de que dé a cualquier síntoma. Y otra de las cosas que produce es que el corazón no puede mantener, digamos, las necesidades corporales en algunos escenarios, como por ejemplo el ejercicio. Puede aparecer que disminuya la perfusión cerebral y aparezcan unos síntomas como el síncope, o que aparezca también otros síntomas como la disnea en el ejercicio, ¿sí? Entonces, algunas de las cosas que pueden aparecer simplemente por este impedimento en el pasaje correcto de sangre por la válvula aórtica. A medida que esto avanza, el ventrículo izquierdo se tiene que contraer cada vez más fuerte para mandar sangre a través de esta válvula cada vez más estenótica, ¿sí? Para vencer esta resistencia valvular. ¿Bien? Entonces, este aumento en la fuerza de contracción va a producir que haya un aumento en el gradiente de presiones, básicamente para mantener el gasto cardíaco.
Entonces, bueno, esto lo vamos a ver más en detalle, pero si ven acá, esto es ventrículo izquierdo y esto es la aorta, se produce una diferencia de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Ahora vamos a ver más en detalle, esto no quiero enrollar acá. ¿Qué pasa? A medida que pasa el tiempo y 60, 70, 80 latidos por minuto, todos los días, todas las horas, por años o meses, empieza a producir que este ventrículo izquierdo esté cada vez más forzado y empieza a adaptarse y a transformarse y a producir una hipertrofia. ¿Sí? En principio te produce una hipertrofia de tipo concéntrica. Ahora también vamos a ver más en detalle esto. Esto lo haces justamente para compensar esto que veníamos viendo antes, ¿no? Entonces, por un lado, ¿qué pasa? Se produce una hipertrofia concéntrica. ¿Qué complicación nos va a dar? Tenemos más músculo. Más músculo implica más demanda de oxígeno. Y también tenemos más presión intravascular, menos presión del otro lado de la aorta, por ende, menor perfusión coronaria. Entonces tenemos un músculo que es cada vez más demandante de oxígeno, un problema de gradiente de presiones que no nos va a favorecer la perfusión coronaria, por ende vamos a tener angina. ¿Sí? Entonces estos son algunos de los síntomas que van a aparecer. Angina en el ejercicio, principalmente en el ejercicio porque es cuando se exige un poquito más al corazón, ¿no? Bien, ¿qué otra cosa te va a producir este aumento de esta hipertrofia concéntrica? Repercusiones a nivel retrógrado, ¿sí? Detrás del ventrículo izquierdo tenemos a la aurícula izquierda, que se encuentra ahora con un ventrículo con menos luz, con paredes más gruesas, ¿sí? Por ende tiene que contraerse más fuerte y, digamos, superar una presión mayor para mandar sangre. ¿Bien? Entonces, una cosa que va a pasar es que el gasto cardíaco, ¿sí? O sea, que el ventrículo izquierdo se llene de manera correcta, va a empezar a depender de la patada auricular, ¿sí? Lo cual vamos a ver que, ¿qué quiere decir? Que si el paciente no se encuentra sinusal, o sea, si la aurícula y el ventrículo no están coordinados, no va a llenarse de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, acá dice, si hay una fibrilación auricular, el gasto cardíaco va a caer abruptamente, porque como dijimos, depende mucho de la patada auricular. ¿Bien? Bueno, y nada, esto vamos a seguir viéndolo. Esto era como una introducción a lo que vamos a ver ahora. ¿Bien? ¿Qué tenemos acá? Vamos a ver, vamos a hacer como un ejercicio para entender, ¿bien? Y aplicar Laplace, que era lo que les venía diciendo. Acá lo que tenemos es un corazón normal, ¿sí? Con un ventrículo izquierdo normal, al cual dijimos que se le va a aplicar la ley de Laplace, ¿bien? Vamos a ver cómo se ve afectada la tensión de la pared del ventrículo izquierdo con una misma presión, ¿sí? En un paciente que tiene una estenosis aórtica, ¿bien? Entonces vamos a inventar algunos valores. Vamos a decir que tenemos, por ejemplo, una presión de 100 milímetros de mercurio, digamos, en la salida, ¿no? Tenemos un radio de 3, no vamos a poner unidades para no complicarnos, un radio de 3, o sea, en cuanto al ventrículo izquierdo, y un espesor de la pared de 1,5, ¿sí? Entonces, si aplicamos la fórmula de Laplace, lo que vamos a ver es que la pared sufre una tensión de un valor de 100. ¿Sí? Dijimos no damos unidades para no complicarnos, simplemente 100 para compararlo con lo que va a ir pasando. Bien. Perfecto, bueno, entonces dijimos que este ventrículo, este paciente tiene una estenosis aórtica, bien, progresiva, cada vez es más finito el orificio de salida. Lo que empieza a aparecer es que empieza a haber un remodelado cardíaco, un remodelado concéntrico, donde el corazón comienza a defenderse frente a este aumento de la poscarga, porque dijimos que tenemos una estenosis aórtica, pero inicialmente no se eleva mucho la tensión. ¿Bien? Ahora, sigue, ¿no? Empiezan a ver, quizás ya hay un soplo cardíaco que no se vio, hay algún que otro episodio de disnea en el ejercicio, o algo que no se le da importancia, y siguen avanzando los años, y este corazón empieza a defenderse cada vez más. Y este remodelado concéntrico empieza a evolucionar a lo que sería una hipertrofia concéntrica. ¿Sí? El músculo se adapta y dice, ok, necesito hacer cada vez más fuerza para sobrepasar esta válvula. Y aparece esto, ¿no? la hipertrofia concéntrica. ¿Bien? Entonces le vamos a inventar otros valores. Dijimos que la presión es la misma, la presión no cambia.
Lo que sí cambia es el radio. Antes teníamos un radio de 3, ahora el radio se achicó. Tenemos un radio de 2. Y el espesor de la pared aumentó. Entonces tenemos una pared más ancha todavía. Aplicando Laplace, vamos a ver que ahora la tensión es de 43,47, si hacemos la fórmula. Entonces uno dice, ok, disminuyó la tensión. Eso es bueno que disminuya la tensión. El problema es que esto es una solución sistólica, pero es un problema diastólico. Es una solución sistólica porque sí, ok, soluciono el problema de que no podía mandar sangre a través de ese orificio más chiquito, pero ahora tengo un problema diastólico. ¿Por qué? Porque por un lado, hay menor espacio para llenar, o sea, menor volumen de sangre va a entrar. Vamos a tener, como dijimos antes, una masa muscular más grande, por ende un aumento en el consumo de oxígeno, una disminución de la perfusión coronaria, por ende va a favorecerse la aparición de isquemias, principalmente en el ejercicio, y eventualmente va a haber un aumento de presiones a nivel retrógrado, porque la aurícula que es parecido a esto, va a tener que hacer fuerza para meter sangre en esto que tiene mucha más presión interna y mucha más resistencia, por ende va a tener que hacer más fuerza y va a tener que sobrepasar las presiones de esta cavidad. ¿Bien? Como dijimos, la interdependencia entre aurícula y ventrículo va a ser muy importante. La patada auricular va a ser cada vez más importante para llenar este ventrículo. Ok, bueno, ahora sigue evolucionando, ya hay disnea, el paciente se desmayó un par de veces, no le dio importancia, sigue avanzando. ¿Qué pasa? Pasa esto. Eventualmente, esta hipertrofia concéntrica, el ventrículo va a ceder, ¿sí? Generalmente esto ya está asociado a áreas valvulares cercanas o menores a 1 centímetro cuadrado, ¿sí? Y no se realizó ninguna conducta para eliminar el problema, ninguna intervención quirúrgica o ninguna medida. Entonces, uno de los escenarios posibles frente al avance de esta valvulopatía y al no hacer nada es la claudicación del ventrículo izquierdo con la eventual, lo que se llamaría la hipertrofia excéntrica, en donde si aplicamos la ley de Laplace, ¿bien? Si aplicamos la ley de Laplace, la misma presión, un radio muchísimo más ancho, ¿bien? Una pared ventricular que se va a empezar no va a ser tan, digamos, tan gruesa como antes, sino que va a ser más dilatada, más, ¿cómo se llama? Más débil, un valor de 1, por ejemplo. Si aplicamos la fórmula de Laplace, vamos a ver que ahora sí tenemos un aumento sustancial de la tensión parietal, ¿bien? Del estrés parietal sistólico que dijimos que se relacionaba con la FEI, con la cantidad de sangre que excreta, que eyecta el ventrículo izquierdo, aumenta sustancialmente. Dijimos que estábamos en 43 acá, y acá ya nos fuimos a 450. Si bien estos son valores inventados, se entiende cómo se puede aplicar esto y entender qué es lo que está pasando. ¿Bien? Y cuando ya tenemos un ventrículo dilatado, ya sí tenemos un ventrículo bastante complicado. ¿Bien? Perfecto. Bueno, esto es entonces cómo sería el avance de la fisiopatología, o sea, cómo responde el corazón frente a la estrechez cada vez mayor de la válvula aórtica. ¿Bien? Bueno, acá es lo que habíamos dicho antes, dijimos que el estrés parietal sistólico, que está acá como estrés de fin de sístole o como postcarga, se relaciona directamente, pero inversamente con la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. ¿Bien? Entonces, mientras mayor es el estrés de fin de sístole, como dijimos, la tensión esta que habíamos visto, menor va a ser la fracción de eyección. ¿Bien? Entonces, como dice acá, la fracción de eyección se relaciona en forma inversa con la poscarga del ventrículo izquierdo, expresada como el estrés de fin de sístole. Entonces, en un paciente con una estenosis aórtica, la fracción de eyección puede disminuir por 2 mecanismos. O por un incremento de la poscarga y una contractilidad conservada, como lo que veníamos viendo hasta que claudicó el ventrículo. Esto lo vamos a llamar el afterload mismatch, porque el ventrículo funciona de manera correcta, pero la poscarga es muy, muy alta. ¿Bien? Entonces lo que sale es muy bajo. O una disminución directamente de la contractilidad. ¿Bien? Estas son las dos cosas que pueden producir que caiga abruptamente la fracción de eyección, con toda la gravedad que esto obviamente implica. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué más?
De esto, bueno, no quería decir nada más. Bueno, ¿por qué van a consultar estos pacientes? Durante muchos años la enfermedad avanza y hace todo el recorrido que venimos viendo de manera silente, y por ende los pacientes muchas veces no consultan hasta estadios muy tardíos de la enfermedad. Cuando consultan, ya cuando da síntomas, probablemente ya esté bastante avanzado. ¿Y cuáles van a ser estos síntomas? Como ya los vimos. La angina, ya sabemos por qué. El síncope, ya sabemos por qué. La disnea, ya sabemos por qué. Y el peor escenario posible, lo que sería la muerte súbita. ¿Bien? Acá lo que vamos a ver es cómo rápidamente, una vez que aparecen los síntomas, ¿bien? Si no se realiza ninguna intervención, cómo rápidamente disminuye el porcentaje de supervivencia de los pacientes, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente que durante muchos años tuvo una estenosis aórtica, muchos años, fue empeorando, 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 disminuyendo el área, disminuyendo el área, disminuyendo el área, hasta que de repente arranca con síntomas. Cuando el tipo ya arrancó con síntomas, acá hacemos como un zoom, dependiendo con qué síntomas arranque, si arranca con angina, con síncope o con falla cardíaca, el promedio de años que va a sobrevivir sin tratamiento, ¿sí? Estamos hablando de que si el tipo arrancó con un síncope, en 3 años promedio, este paciente va a morir, ¿bien? Entonces es bastante abrupto una vez que aparecen los síntomas. Y acá vamos a ver la importancia de la intervención quirúrgica en estos pacientes, ¿sí? Lo rojo sería la evolución, el porcentaje de supervivencia en un paciente que no se realizó ningún tratamiento, y lo azul sería un paciente que se le realizó un reemplazo valvular aórtico, ¿sí? Vamos a ver cómo claramente cambia la ecuación. Cuando operamos, esto ya excede de la clase, pero cuando haya un grado severo de estenosis y síntomas, cuando haya una disfunción ventricular y